Muy buenas tardes. Hoy es domingo 25 de junio del año 2023 y aquí estoy para dar un breve cuento, más nada. Ayer terminó la situación en Rusia por ahora. Hay que estar pendiente qué va a suceder. Yo, como muchos analistas, pensamos o que estamos sorprendidos de que esto aparentemente se calmó. Esta página no pasa, simplemente un evento más en la historia de un país, que por cierto, ayer cité un dicho de Sir Winston Churchill sobre lo que son Rusia y los rusos, que data de 1939. Mucha gente, estos millennials, que no saben que antes de ello hubo historia, y ese es el gran problema de la humanidad, de que no conocemos la historia y por eso estamos condenados a repetirla y así parezca un cliché común, es la verdad. Y así me lo enseñaron en el colegio, en bachillerato, en la universidad, en mi casa, mis padres. Y por eso esa atracción por la historia y recordar lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, historia de Rusia mucho antes de los Romanov. Y de verdad que es apasionante, pero también nos demuestra el ciclo de vida. Y si nos sentamos a ver de lo que voy a hablar, todo lo que voy a decir ahorita, casi que en el borde solo lleva 100 años. 100 años. Quizás ustedes me digan que hasta la historia de Venezuela es más en este proceso de historia que lo que tiene de avance democrático o de algún tipo de cultura o de tecnología por parte de Rusia. Y sí, suena prepotente, pero se los voy a contar no solo por lo que las barbaridades que les estoy diciendo, sino para que entiendan el dilema y el enigma mezclado con el misterio del acertijo, como dijo Winston Churchill. Quiero comenzar en el año 1914, en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sarajevo, el asesinato, los separatistas, lo que hoy Europa dividida. Y eso toma por sorpresa a los Romanov, cuyo último zar, Nicolás, estaba en el poder en Rusia. Si ustedes ven lo que es el Doctor Chivago, donde está Omar Sharif y Alec Guinness, que yo lo vi porque de pequeño veíamos películas de una calidad extraordinaria, una tragedia épica que uno termina mal y no duerme una semana con todo y que la ha visto otra vez. Uno no entiende, incluso al final, ¿por qué no se bajó del autobús y le gritó y le dio un infarto y se murió ahí? Simplemente es eso que dijo Winston Churchill. Entonces quiero que vean que en 100 años no ha cambiado, de hecho, ha empeorado. Entonces, sigamos la cronología para hacerlo breve. Rasputín, el que cuidaba al hijo de Alexander, este monje que odiaba ciertas cosas, pero era mujeriego y fue tema de muchas leyendas y mitos, aprovechó para impulsar lo que quedaba, la revolución de Lenin, que se inició en el 2017 y que termina con la masacre y muerte. Lenin no quería juzgar a los Romanov y por eso mata a toda la familia, inclusive a los 4 niños, los matan en 1918. Así Lenin, apoyado por Joseph Stalin, llega al poder. Poder que es efímero para el señor Lenin de 1922 a 1924. Apoyados en las teorías de Carlos Marx, establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para luego venir el señor Joseph Stalin, el más largo dictador, porque como verán en lo que les voy a contar, todos salen es por los pies por delante. No hay elección posible en la historia de la Unión Soviética y en la historia de Rusia. Así se convierte en primero en un nazista porque apoya a Hitler. La historia trata de obviar eso, pero no se puede tapar el sol con un dedo, y después se le voltea cuando Hitler decide atacar Stalingrado, Segunda Guerra Mundial, y se va con los aliados, y Churchill nunca confió en él. Nunca. Por eso incluso ayer les comenté que en las memorias inéditas y los papeles de Churchill se había hablado hasta apoyando a Patton, que fue asesinado al final de la Segunda Guerra Mundial. De eso tengo mi opinión muy particular. Y la guerra nuclear con las bombas que tenía solo Estados Unidos, que quería aprovechar para destruir la Unión Soviética, y no se hizo. Total, el señor Stalin, ya sabemos lo que hace. No solo la gran purga, la hambruna en Ucrania, porque a Ucrania la trató 3.900.000 muertos, no hablemos de los demás, con Beria y toda esta gente, sino también el cuento aquel famoso que he hablado varias veces de cómo despellejó o desplumó una gallina en un evento donde estaba toda su gente.
Ya sabía Stalin que Trotsky era su principal enemigo, porque acuérdense que Lenin destituyó a Stalin, mucha gente no sabe eso, y favorecía a Trotsky. Y empezó una guerra interna con Beria y todo esto contra Trotsky, que terminó en el exilio, muriendo afuera y dejando al señor Stalin cumplir 24 años, casi, 19 años, perdón, desde 1900, saqué bien la cuenta, sí, 19 años, desde el 24 hasta 1953, cuando muere de un infarto. Lo sucede el señor Malekov, que estuvo con él y lo acompañó como director de la KGB. Stalin fue una persona que estaba rodeada de sus principales, lo que hace Putin ahorita, de sus principales rivales para mantenerlos con la cuerda corta. Y así Malenkov llega al poder a la muerte de Stalin y solo está un año hasta que le da una hemorragia cerebral y muere. Después del señor Malenkov lo sucede el señor Nikita Khrushchev, para la época secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. No era necesario ser candidato, sino ser el secretario general, igual que en el caso de Xi Jinping. Y así está en el poder de 1953 a 1964, siendo lo más importante la crisis de octubre, Bahía de Cochinos y la derrota sentimental, aunque al final lo vemos en la historia. Kennedy salió peor parado, Estados Unidos, pero fue destituido por el Politburo y lo sucedió Leonidas Brezhnev, que viene desde el 64 al 82 a superar en longitud tiranía. Bueno, jamás. Para mí Stalin está al nivel de Hitler. Pero Brezhnev, con puño de hierro, fue el que fomentó la Guerra Fría, el que aniquiló y mató gente en el levantamiento de Praga, mantuvo e hizo la primera invasión a Afganistán en el 79, y la última niñería fue cuando boicoteó las Olimpiadas del 80. Fue boicoteado por Estados Unidos en las Olimpiadas de 1980, que le causó ese problema en el cual al final murió de la rabia que tenía y fue teniendo problemas de salud a partir de ese 1980 hasta que en el 82 muere. Es sucedido por Yuri Andropov, que también como Brezhnev fue director de la KGB. Brezhnev lo fue de Stalin y Andropov lo fue de Brezhnev. Así que tuvieron el poder de hierro y la sucesión se dio del secretario general. Como era la KGB, sabían que se iban a morir. Brezhnev sabía que se iba a morir Stalin y Andropov sabía que se iba a morir Brezhnev. Se movieron, los nombraron secretarios generales y por eso. Esa es la Rusia, que aunque era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es lo que estamos viendo hoy. Todavía solamente le estamos hablando del año 82. Andropov entonces llega al poder. Desde el 82 hasta el 84 tuvo problemas muy graves de salud y por eso dejó la KGB, dejó algunas cosas, pero tomó el poder 2 días después de la muerte del señor Brezhnev. Muerto el señor Andropov por un problema de riñones. Por cierto, el hecho más importante, y para que vean lo que es la historia comparada con la de Putin, no sé si se acuerdan que el señor Andropov fue el que ordenó derribar aquel avión 007 de Korean Air sobre territorio ruso, sobre los Urales, con 269 pasajeros a bordo, incluyendo el congresista McDonald, y nadie hizo nada y no pasó nada. Sería bueno saber quién era el presidente de Estados Unidos en esa época. Lo cierto del caso es que muere el señor Andropov, solo 2 años en el poder, y lo sucede Konstantin Chernenko, que la va a llevar peor porque solo está 13 meses en el poder, y lo más grande que hizo fue que en el 84 se vengó de Estados Unidos boicoteando las Olimpiadas del año 84 en Los Ángeles. A partir de ese momento, esta situación de estos señores que se pisaban la manguera entre ellos, y entonces el jefe de la KGB, que era el único que sabía que se iba a morir el jefe, se ponía, hizo que los jóvenes, entre comillas, decidieran cambiar las cosas, y fue que llegó Mikhail Gorbachev, aprovechando la cuestión esta de la debacle de la Unión Soviética, que en la tapa del frasco fue lo del avión y lo del accidente de Chernóbil. ¿Se acuerdan de Chernóbil? Bueno, esto hizo que Gorbachev, que estuvo desde el 85 hasta el 91 sucediendo al muerto por cuestión hereditaria, como si fuera un imperio, se encontró de frente con Ronald Reagan, que en vez de triturarlo, lo que hizo fue darle una mano, el famoso muro de Berlín, todo aquello, el Glasnost, la perestroika, y así en el año 91 se disuelve la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y empieza en el año 91 Rusia. El primer presidente electo en elecciones normales en la historia de todo este cuento fue el señor Boris Yeltsin, que estuvo del 91 al 99, un alcohólico de primera clase cuyo mérito para la historia fue metió toda la corrupción que pudo. De hecho, tuvo un impeachment en el 99. Se burló de él porque su primer ministro era Vladimir Vladimirovich Putin, y una vez en el programa de Putin conté cómo llegó, y resulta que el señor, escondiéndose a sucesión de el señor Putin, que venía de la KGB, para que vean cómo es lo mismo, ya estamos hablando de Rusia, no de la Unión Soviética, lo ayuda a que se vaya y le tuvo una lealtad única. Putin no ha tenido un gesto así con nadie, sino con Yeltsin. Y así, el 31 de diciembre de 1999, en los albores del nuevo siglo, Vladimir Vladimirovich Putin se convierte en el presidente de Rusia. Hará un intercambio en el medio del camino con su primer ministro, Medvedev, y volverán otra vez. Y hoy, por ejemplo, es presidente y Medvedev es primer ministro. Entonces, en el año 2023, que estamos hoy, no han pasado casi sino 100 años y unos 8 o 9 meses, y esta es la historia de Rusia. Si la quieren buscar, ahí están los nombres. Busquen historia de Rusia, métanse donde quieran, como siempre les digo, Google, y verán que esta situación que estamos viviendo hoy no es inédita. Estos salen con los pies por delante y, por supuesto, si cortamos lo de Medvedev, el señor Putin casi que cumple ya 18 años en el poder como presidente de Rusia. Habría que eliminarle primer ministro, KGB, vicepresidente, todo lo que ustedes quieran. Vicepresidente, esa figura no existe allá. Pero le eliminan eso y estaríamos como en 18 años. O sea que le falta como que uno para llegar. Y recuerden que el señor Prigozhin, como él es de San Petersburgo, origen muy humilde, estuvo preso. Vladimir se salvó porque estuvo en la KGB y desde ese momento cambió su vida y por eso se trajo a esta gente. Esa es la historia que demuestra que este es un país de grandes desgracias, de grandes enigmas, de grandes acertijos y misterios, desde Rasputín hasta ayer que Prigozhin terminó en Bielorrusia después de que lo causó la ira de Vladimir, y terminó Vladimir dándole las gracias a él y al señor Lukashenko por evitar un baño de sangre. Entonces, no es un show, es la naturaleza rusa. Es la naturaleza de los rusos. Y se los voy a repetir porque aquí lo dejé para que no quede como que yo estoy inventándome. En 1939, Sir Winston Churchill. Rusia y los rusos son un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. No se rompan la cabeza, aquí no hay ningún show, aquí no hay nada. Así es el pueblo ruso y por eso han tenido y aportado tantos muertos en las guerras mundiales, y simplemente ellos son felices como los venezolanos somos felices en la Anomia, viviendo con estos ladrones de la cuarta, quinta y la futura sexta, y todavía encomendándonos a estampitas. Gracias por su atención, espero que haya sido de su ayuda. No tengo ningún afán de ser profesor de historia ni creerme más que los demás, pero antes de insultar y decir cosas por las redes, prueben que hay un pasado y que si hay un tipo como Sir Winston Churchill que salvó a la humanidad, es porque algo tenía en el cerebro. Así que me despido de ustedes y mañana nos vemos en Naves Informa, porque hay noticias que siguen a un ritmo más rápido que el avance del señor Prigozhin y su retorno a Ucrania. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Salmo 91 con todo. Y por cierto, mi tensión está mejor. 140-90. Gracias.